Vamos a hablar hoy sobre la norma frontal del cráneo. La norma frontal del cráneo es el conjunto de huesos que se pueden observar cuando vemos una cabeza ósea desde la parte anterior. Facilita mucho el entendimiento de las relaciones entre los huesos y también las relaciones de las estructuras vasculonerviosas que se relacionan con los huesos de la cabeza humana. En la norma frontal del cráneo podemos apreciar en primer lugar los huesos de la norma frontal, en segundo lugar las partes o detalles anatómicos más relevantes de los mismos, en tercer lugar, las relaciones vasculonerviosas que se relacionan o que atraviesan estos huesos de la norma anterior. Y por último, la norma frontal nos permite ver todos los huesos de la visión anterior de la cabeza humana en conjunto para entender desde el punto de vista clínico cuáles son los detalles anatómicos más importantes a la hora de realizar cirugía y la aplicación clínica de los contenidos anatómicos. Si yo dibujo una cabeza humana ósea vista desde la parte anterior, me voy a encontrar aquí las fosas nasales con el tabique, aquí las órbitas, y los huesos de la norma frontal del cráneo o de la cabeza humana son los siguientes. En primer lugar tenemos el hueso frontal, en segundo lugar tendremos los huesos nasales o huesos propios de la nariz, en tercer lugar tendremos el hueso maxilar superior, en cuarto lugar tendremos el hueso cigomático o malar y en último lugar tendremos el maxilar inferior o mandíbula. Vamos a empezar con el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso impar, solo hay uno, es un hueso simétrico porque su mitad derecha es igual que su mitad izquierda, es un hueso neumático porque en su interior presenta unas cavidades que reciben el nombre de senos frontales. Es el único hueso de la cabeza humana que pertenece a los huesos del cráneo y a los huesos de la cara, y este hueso frontal presenta tres caras. Una cara anterior, que sería la cutánea, la que da hacia la piel de la frente, una cara posterior, que no veríamos en esta imagen, que da hacia el cerebro, y una cara inferior, que se denomina también la cara orbitaria, porque es esta cara que va a formar parte de la pared superior de la órbita. Como estructuras importantes en el hueso frontal tenemos una sutura media que se llama la sutura metópica, que resulta de la fusión de los dos huesos frontales embriológicos. Tendremos una prominencia ósea que recibe el nombre de glabela. Tendremos unas eminencias óseas que se protruyen hacia adelante y que reciben el nombre de protuberancias frontales laterales, unos arcos que van a ser también unas excrescencias de hueso por encima de las órbitas y que reciben el nombre de los arcos superciliares. Presentará entre la cara anterior y la cara inferior una escotadura o un agujero, depende de los casos, que estará en ese borde entre la órbita y la cara anterior y que corresponde al agujero supraorbitario o, en el caso de que sea una hendidura supraorbitaria. Y por último presenta una pequeña zona donde se va a articular el músculo temporal y que recibe el nombre de la carilla temporal del frontal. En segundo lugar tendremos el hueso cigomático o malar. El hueso cigomático o malar, que está situado en la parte más ancha de la cara o entre los dos cigomáticos, representan la parte más ancha de la cara. Este hueso cigomático malar es un hueso que tiene forma cuadrilátera y presenta una cara externa o cutánea, que es la que da hacia la piel, cuya característica más importante es la presencia de un agujero que se llama el agujero cigomático facial.
Este hueso presenta una serie de prolongaciones. En primer lugar, una prolongación frontal que se lo articula con el hueso frontal. En segundo lugar, una prolongación de hueso hacia el maxilar superior que recibe el nombre de prolongación o apófisis maxilar, y una tercera prolongación que no veríamos en esta imagen, que es lateral y que se dirige hacia la parte posterior para articularse con el temporal. En tercer lugar, nos encontraríamos con los huesos propios de la nariz. Los huesos propios de la nariz son dos huesos pares, son dos huesos planos que presentan una cara anterior cutánea, que es la que formaría el puente nasal, y una cara posterior que se relaciona con las fosas nasales. Y presenta cada uno de ellos cuatro bordes: un borde lateral, un borde inferior que forma parte de la zona superior de la abertura ósea de las fosas nasales, un borde medial que se articula con el otro hueso nasal y un borde superior. A continuación tenemos el maxilar superior. El maxilar superior es un hueso par, hay dos, uno derecho y otro izquierdo. Es un hueso neumático, ya que en su interior presenta una cavidad aérea que recibe nombre de seno maxilar. Y además es un hueso que presenta un cuerpo, y este cuerpo tiene como característica que va a tener forma de una pirámide triangular. Una pirámide triangular que tendrá su base hacia las fosas nasales y su vértice hacia la zona del malar o del cigomático. La base, como digo, forma parte de la pared lateral de las fosas nasales, y las tres caras del cuerpo será la cara anterior, que será esta, que es la cutánea, donde aparecerá o donde existe un agujero que se llama el agujero subinfraorbitario, porque está por debajo de la órbita, y una segunda cara que sería la cara orbitaria, porque forma la parte de la pared de la órbita, y una cara que no veríamos aquí, que sería la cara subtemporal. Por lo tanto, el cuerpo tiene esta forma piramidal con una cara anterior, una cara orbitaria y una cara infratemporal. Y presenta cuatro apófisis. Una apófisis ascendente que va a articularse con el frontal, por eso se llama apófisis ascendente o frontal. Una apófisis que es la prolongación que va a dar el maxilar superior hacia el cigomático malar, que se llama la prolongación cigomática. Otra prolongación de hueso que va a ser la formada por la erupción de los dientes y que recibe el nombre de prolongación alveolar. Y una cuarta prolongación que no se vería en esta imagen, que sería la prolongación palatina para formar el paladar duro. Además, en este maxilar superior tenemos como característica especial que la zona donde está la prominencia de la raíz del canino recibe el nombre de eminencia canina, y la fosa que está situada lateralmente es una depresión que recibe el nombre de fosa canina. Por último, en los huesos tenemos el maxilar inferior. El maxilar inferior es un hueso impar, solamente hay uno. Es un hueso simétrico, es igual su mitad derecha que su mitad izquierda. Y en este maxilar inferior distinguimos tres partes o tres porciones. Un cuerpo, que es donde están alojados los dientes, que tendría forma de herradura y que es donde estaría la porción alveolar del maxilar inferior. Y tendría también dos ramas, una rama ascendente derecha, que sería esta, y una rama ascendente izquierda, que sería esta otra. Por lo tanto, tiene tres partes: un cuerpo con forma de herradura donde están alojados los dientes, y dos ramas ascendentes, una derecha y otra izquierda. En la norma frontal veríamos fundamentalmente la parte anterior del cuerpo de la mandíbula. Y en esa parte anterior distinguiríamos, en primer lugar, una zona sinfisaria, que se denomina la sínfisis mentoniana. Por debajo veríamos una protuberancia que ya forma parte del borde casi inferior, que recibe el nombre de protuberancia mentoniana, y a los lados existirían dos tubérculos que reciben el nombre de tubérculos mentonianos. Además, existe un agujero en la mandíbula a nivel de los premolares que recibe el nombre de agujero mentoniano. Y por último, decir que hay una línea que recibe el nombre de línea oblicua externa, que va a separar la parte alveolar del resto de la porción anterior y de las porciones ascendentes de la mandíbula.
Esto sería cómo se verían los huesos en la norma frontal. En esta norma frontal existe la inserción de los músculos, fundamentalmente los músculos de la mímica. Tenemos en primer lugar la inserción de un músculo que recibe el nombre de músculo superciliar o músculo corrugador, que se encarga de disminuir o de llevar hacia la línea media la piel del entrecejo. Existe otro músculo que se encarga también de deprimir la zona de la ceja y que recibe el nombre de depresor superciliar. Luego existen, alrededor de las órbitas, existen dos músculos, uno que está situado más medial y otro que está situado más en la zona inferior y que sirven para elevar el ala de la nariz y el labio superior. Son músculos que están insertos ahí y que se encargan de elevar la piel del ala de la nariz y el labio superior. A los lados, en el hueso cigomático, existen dos músculos encargados de la risa facial, que son dos músculos denominados por estar en la zona cigomática músculos cigomáticos, que sería el cigomático mayor y el cigomático menor. Luego existirían unos músculos asociados a la zona nasal. Se encontraría por un lado las dos inserciones del músculo nasal y otro músculo que estaría situado más en la zona media, que se denominaría el músculo subnasal. Estos serían músculos asociados al movimiento de la piel y de la zona anterior de la nariz. Por otro lado, existirían un músculo que estaría situado en el cuerpo del maxilar y que recibe el nombre de músculo de elevador del ángulo de la boca. Alrededor de las zonas alveolares existiría la inserción o varias inserciones de un músculo que va a rodear la apertura bucal y que recibe el nombre de músculo orbicular de los labios. Y en la zona más lateral de la parte alveolar de los dos maxilares existiría, por un lado, aquí la inserción en la parte más posterior del maxilar superior e inferior, la inserción de un músculo que recibe el nombre de músculo bucinador, y ya en la parte inferior existiría la inserción de un músculo que se denomina el músculo mentoniano. Por debajo del músculo mentoniano, otro músculo que se encargaría de deprimir el labio inferior y se denomina músculo depresor del labio inferior. Y por último estaría otro músculo que se encargaría de deprimir el ángulo de la boca y que recibe el nombre de depresor del ángulo de la boca. Estas serían cómo se distribuirían de forma simétrica las inserciones musculares en esta norma anterior del cráneo. Por último, vamos a ver cuáles son las relaciones vasculonerviosas. En primer lugar, vamos a empezar con las arterias. Bueno, hemos de decir que la arteria principal que se relaciona con la norma anterior del cráneo es la arteria facial. La arteria facial es una arteria que viene desde el borde inferior de la mandíbula, asciende entre la zona de la órbita y de las fosas nasales, y esta arteria facial, a medida que va ascendiendo, llega hacia la zona de la frente y va a dar una rama importante que se dirige hacia el labio superior, que se llama la labial superior, otra rama importante que se dirige hacia el labio inferior y que recibe el nombre de labial inferior, y básicamente la cara es vascularizada por esta arteria facial. Asimismo, por la zona supraorbitaria saldrá una pequeña arteria, la arteria supraorbitaria, por la infraorbitaria también la arteria infraorbitaria y la arteria mentoniana, que saldría por el agujero mentoniano. Con respecto a la relación venosa, decir que, igual que pasa con las arterias, pero al revés, la vena facial desciende desde la frente pasando entre la órbita y las fosas nasales para llegar al ángulo inferior de la mandíbula
y luego dirigirse hacia el sistema yugular. Esta vena va a acompañar a la arteria y de la misma forma que la arteria daba la arteria labial superior e inferior, la vena va a recoger la sangre de las venas labiales superiores y de la vena labial inferior. Asimismo, la vena mentoniana, la vena infraorbitaria y la vena supraorbitaria. Con respecto a los ganglios linfáticos, pues decir que los ganglios linfáticos se van a representar en dos grupos. En lo que es la norma anterior de la cabeza humana, se van a representar en primer lugar como ganglios linfáticos nasogenianos, porque van a acompañar el surco entre lo que es la zona malar y la zona de las fosas nasales, serán el surco nasogeniano, y luego unos ganglios linfáticos que están asociados a la mandíbula, que son los ganglios linfáticos mandibulares. El sistema nervioso o los nervios periféricos que se relacionan con la norma anterior de la cabeza humana, pues siguen básicamente algunas de las ramas vasculares, arteriales y venosas. Así tenemos en primer lugar el nervio supraorbitario, que sale por esta escotadura o agujero supraorbitario, el nervio infraorbitario, que sale por la escotadura o agujero infraorbitario, el nervio mentoniano, que sale por el agujero mentoniano, y luego en la parte anterior ya de la piel que cubre esta zona de la cara, pues vendrían las ramas del nervio facial que van dirigidas a la inervación de los músculos de la mímica. Esto sería un resumen de la norma frontal de los huesos de la cabeza humana y sus relaciones. Muchas gracias.